Vamos a explicar el método de Simpson 1/3 y el método de Simpson 3/8. Primero, para eso vamos a necesitar que por lo menos la función f sea continua en este intervalo cerrado. Aquí tenemos una partición, es un conjunto ordenado de números donde los extremos, un extremo es A y el último sería B, ¿no? Aquí tenemos una partición de n más 1 elementos. Va a quedar dividido el intervalo A, B en n partes iguales, como los anteriores métodos de integración numérica. La fórmula de Simpson 1/3 va a estar dado por lo siguiente. Va a estar dado por la siguiente suma. Fíjense que aquí tenemos la suma de los extremos, f de x sub 0 más f de x sub n, más, podemos decir, 2 multiplicado por la suma de todas las coordenadas pares. Estas son la suma de puro pares. Fíjense x sub 2, f de x sub 4, f de x n menos 2. Aquí podemos colocar es la suma de puro pares. La suma de puro pares. Más 4 veces, y aquí tenemos la suma de puro impares. F de x1, f de x3, f de x5, f de x7. Así vamos a tener la suma de puro impares. Esa es la fórmula de Simpson 1/3. Vamos a explicar esto mejor en un ejemplo. Aquí vamos a calcular la siguiente integral que va desde 0 a 2 de esta función. La función f de x está dado por 4 sobre 1 más x al cuadrado. Esa es la función f de x con n igual a 8, ¿no? Por el método de Simpson 1/3. Entonces calcularemos el incremento de x. A ver, el incremento de x sería, tenemos aquí dos extremos. El primer extremo va a ser cuando este va a ser x sub 0, sabemos, ese va a ser el valor de a. Este va a ser x1, como está aquí, x1, x2, x3, x4, 5, 6, 7, 8. El último, claro, va a ser x8 y este va a ser igual a 2. Aquí ahora, para encontrar cuál es la longitud de este incremento de x, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Restamos los extremos. Tenemos que integrar, recuerden, nosotros queremos encontrar cuánto es aproximadamente la integral desde 0 a 2 de la función 4 sobre 1 más x al cuadrado. Eso es nuestro objetivo. Eso es, aquí vamos a colocar la respuesta. Entonces, como es de 0 a 2, por eso los extremos son 0 y 2. Sabemos que el incremento de x es b menos a dividido entre n. En este caso va a ser b vale 2, 2 menos y a vale 0. 2 menos 0 dividido entre n, que sería el número de partes, o el número de subintervalos, sería en este caso 8. Entonces, como va a ser 8, aquí vamos a colocar el número 8. 2 dividido entre 8 sería 0,25. Este valor 0,25 es el incremento de x, es este incremento, ¿no? Ahí está ese incremento de x. Ahora, el método de Simpson explica lo siguiente. Estos son sus respectivas imágenes. Lo vamos a graficar. Si estos son los elementos del dominio, son los elementos del dominio, ¿quiénes serían sus respectivas imágenes? En este caso, sus imágenes son 4. Aquí lo vamos a hacer con 6 decimales. Ustedes lo pueden hacer igual con calculadora o con Excel, con algún otro programa. Aquí sería 3,700
64, 70, 76, redondeado a 6 decimales. Continuamos, el otro sería 3,2. ¿Qué estoy encontrando primero para llenar la tabla? El f de x correspondiente. El a enseguida les explico de qué se trata, pero como estos son los valores de x, en total tenemos 9 valores empezando de 0. Como el incremento es 0,25, vamos a tener 0,25 así, 0,5, 0,75, 1. Fíjense que la longitud de cada subintervalo es justamente 0,25, ¿no? Hasta llegar a 2. Tenemos aquí 8 subintervalos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subintervalos. De cada valor vamos a encontrar su respectiva imagen. Su respectiva imagen 3,2. Aquí sería, si x es 0,75, si x es 0,75, f de x me va a dar 2,56. Si x vale 1, me va a dar f de x, me va a dar 2. Si x vale 1,25, entonces f de x va a ser 1,56097, 6, ¿no? Si con 6 decimales. Continuamos, si vale x 1,5, si x vale 1,5, entonces si aquí colocamos el 1,5, su imagen sería 1,23, 0,769, ¿no? Si x vale 1,75, aquí su f de x me va a dar 0,98, 46, 15. Está con 6 decimales. Y por último, si x vale 2, entonces el f de x vale 0,8. Enseguida voy a explicar este valor de a. Enseguida explicamos. El incremento de x sería 0,25. Entonces aquí el 0,25. Y además lo tenemos que multiplicar por 1/3 adelante. Enseguida voy a explicar eso por qué. Pero el incremento de x aquí sería 0,25, ¿no? Para toda la columna. Esa va a ser la base. Ya está. Obviamente que aquí va a ser multiplicado por 1/3. Enseguida vamos a explicar eso por qué. Ahora dibujaremos. Haremos un dibujo del 0, por ejemplo, su imagen sería 4. Del 0 su imagen es 4. Del 0,25 sería 3,76, ¿no? Del 0,25 sería 3,76. Del 0,5, 3,2. Del 0,5 sería 3,2. Un poco más arriba. Por aquí. Del 0,75, 2,56. 0,75, 2,56. Por aquí más o menos aproximadamente. Del 1 sería 2. Del 1 sería 2. La imagen del 1 lo dibujamos. Eso me va a dar 2. La imagen del 1,25 sería esto su imagen, 1,56. Del 1,25 sería 1,56. Más o menos por aquí. Del 1,5 sería 1,23. Más o menos por aquí. Del 1,75 sería 0,98. Por aquí. Y del 2,08, ¿no? Más o menos por aquí. La función en sí, la gráfica de la función, nosotros sabemos que es
esta función tiene la siguiente forma, de 0 a 2, y queremos encontrar el área, ¿no?, que está por debajo. El método de Simpson en su demostración se puede ver, lo pueden revisar, que es una aproximación por parábolas, ¿no? Aquí nos estamos aproximando por la mejor parábola que está entre estos dos puntos, aquí también. O sea, ya no es una aproximación por trapecios, sino que aquí es por parábolas. De eso sí diferencia de los otros métodos, del método del rectángulo y del método del trapecio, ¿no? Aquí la aproximación es por parábolas. Dados dos puntos, la mejor parábola que se aproxima por esos dos puntos. Ahora, la fórmula del método de Simpson un tercio, ¿qué nos dice? La fórmula de Simpson un tercio nos dice lo siguiente. A ver, miren, aquí primero, esta es la fórmula de Simpson un tercio, dice incremento de x sobre 3. Eso va aquí, ¿no? Incremento de x sobre 3. Aquí, analizando esto, el incremento de x, entonces al incremento de x lo vamos a tener que multiplicar necesariamente todo por un tercio. Entonces aquí lo voy a multiplicar cada uno de estos elementos, el 0,25 que es el incremento de x, lo voy a multiplicar por un tercio cada uno de ellos. Luego, también como podemos verlo, dice lo siguiente, luego lo tenemos que multiplicar todo esto, abrimos corchete, aquí lo cerramos. Primero, la suma, fíjense, de los extremos, f de x sub 0 más f de x sub n. F de x sub 0 sería el elemento A, el primer elemento. Aquí f de x sub 0 sería la imagen de este elemento. Y f de x sub n sería la imagen, pero del último elemento. La imagen del último elemento. Esos dos los sumamos, no van a sufrir alteraciones. Entonces, aquí lo voy a colocar. Este es el primer elemento, la imagen de f de x sub 0 sería esto. Este lo voy a colocar una línea, no sufre alteraciones. Y el último tampoco. Entonces, este 0,8 que ustedes ven aquí y el 0,4, el 4, perdón, que ven aquí, se mantienen tal como está porque son los extremos de la partición, ¿no? Se van a quedar ahí, los extremos de la partición, ¿no? Pero hablando de sus imágenes de los extremos de la partición. Ahora aquí dice, lo tienes que multiplicar 2, pero miren, f de x sub 2, el f de x sub 1 está aquí, miren, este es el f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3, f de x sub 4, f de x sub 5, f de x sub 6. ¿Cuál es la conclusión? Que la suma de todas las imágenes, pero tiene que estar multiplicado por 2. Pero las imágenes de quién? De los subíndices pares. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, ¿sí? Tiene que estar multiplicado por 2. Y de los impares, el x1, el x3, el x5, tienen que estar multiplicados por 4, ¿no? Y aquí están todos completos, porque está tanto la imagen de x sub 0 como de x1, de x2, de x3, 4, 5, 6, hasta acabar hasta x sub n. Todos están completos. Entonces aquí vamos a multiplicar por 2 a los índices pares, a las imágenes de los índices pares, y por 4 a las imágenes de los índices impares. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a multiplicar aquí. Este es impar, por ejemplo, ¿no? Entonces lo tenemos que multiplicar por 4. Es el x1, su imagen es esto, f de x1. Este es x sub 2, entonces hay que multiplicar por 2. Este sería multiplicado por 4 porque es impar, el x sub 3. Este es par, entonces multiplicado por 2, ya que se trata de x sub 4. Aquí multiplicado por 4, multiplicado por 2, multiplicado por 4. Y ahí acaba, porque el último no tiene que estar multiplicado por nadie, no tiene que estar libre. Ya ahora vamos a multiplicar a ambas columnas, 4 multiplicado por esta cantidad, que sería, si multiplicamos eso nos va a dar
33,6 sería lo siguiente. Justo nos da eso. El siguiente tenemos que multiplicar esta cantidad por esto. Y eso sería 1,254902. Continuamos. Esta cantidad lo voy a multiplicar por esto. Eso me va a dar 0,533333, ¿no? Continuamos, luego aquí continuamos, sería 0,85 y 33. Aquí sería 0,3333. Aquí esto me va a dar 0,5203,252, ¿no? Pero como estamos haciendo con 6 decimales, eso ya sería suficiente. Continuamos con el próximo, sería 0,205128. Faltan los últimos dos. En los últimos dos me va a quedar la multiplicación de esta cantidad por esto, 0,328205. Aquí el último sería 0,06667, ¿no? Muy bien. ¿Por qué lo hemos multiplicado ambos? Porque en la fórmula, como ustedes pueden ver, en la fórmula que tenemos está la multiplicación del incremento de x dividido entre 3, está multiplicado por toda esta suma. Pueden ver por toda la suma. Entonces, en realidad el incremento de x sobre 3, aquí abre corchetes y aquí lo cierra. Está multiplicado por toda la suma. Y entonces tenemos que encontrar el producto, ¿no? Este producto también, este otro producto y sumarlo todo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Al multiplicar esta cantidad por este, multiplicamos estas dos cantidades, multiplicamos y lo sumamos todo. Al final esto nos va a dar 4,428561. Más o menos es el valor, es el resultado aproximado de la integral, ¿no? Recuerden que el valor verdadero de la integral es 4,428595. Este es el valor verdadero. Entonces el valor aproximado es muy aproximado, es esto, ¿no? Incluso se aproxima por 4 decimales, como lo podemos apreciar aquí. Se aproxima al valor verdadero por 4 decimales, miren. 4,428595 y aquí es 4,428561. Una aproximación de 4 decimales. Continuamos. Ahora vamos a explicar de la misma manera pasa con la fórmula de Simpson 3/8. La fórmula de Simpson está dado por esto. Fíjense que no existe una diferencia, no existe mucha diferencia. Aquí prácticamente es 1/3 y este es 3/8, ¿no? Igual aquí es la suma de los extremos, miren, f de x sub 0 más f de x sub n. Aquí es donde cambia. Claro, se multiplica por 2, pero aquí eran todos los pares, la suma de todos los pares. Pero aquí, fíjense, es el 3, luego viene el 6, 9, 12, 15. Esto sería como la suma de todos los impares, la suma de las imágenes de todos los índices que son impares, la suma de todos los impares, más 3 veces, aquí está el x1, el x2, el x3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí tenemos la suma de lo que falta, ¿no? De los términos restantes, sería la suma de los términos restantes, para completar todos, ¿no? Aquí tenemos el f de x sub 0, el extremo, aquí el otro extremo.
Estos son los que completan, entonces. Y los que completan lo tenemos que multiplicar por 3 y por 2 a todos los múltiplos de 3, perdón, son múltiplos de 3, no son impares porque el 6 no es impar, ¿no? Se dice que son las imágenes de los índices que son múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15. La suma de todos los múltiplos de 3. Eso lo vamos a mostrar en un ejemplo para ver cuál es la diferencia entre ambos métodos. Calcular la integral, calcular la misma integral con n igual a 8, pero esta vez por el método de Simpson 3 octavos. El método de Simpson 3 octavos. Y entonces, como en el anterior ejercicio, nosotros sabemos que la función f de x es 4 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Y además sabemos que el incremento de x es la resta 2 menos 0, así, 2 menos 0, dividido entre el n. En este caso, n vale 8. Aquí dividido entre 8. Y 2 entre 8 va a ser 0,25. Eso, ¿no? Ya, ahora nosotros tenemos que encontrar, sabemos que estos son los elementos del dominio que separan a los subintervalos de otro, ¿no? De otro subintervalo. Ahí está. En total tenemos 8 subintervalos y esa es la idea. Vamos a colocar aquí sus respectivas imágenes, como en el anterior ejercicio. Esos son, bueno, aquí también es el mismo gráfico, ¿no? Que hemos analizado al comienzo del video. Sería este gráfico. Estos son sus respectivas imágenes. Estos son los valores f de x. Por ejemplo, si x vale 0,75, suficiente reemplazarlo aquí. Y yo voy a obtener el 2,56 como f de x, como imagen, ¿no? Estos son sus respectivas imágenes y el área que queremos aproximar va desde 0 a 2 y está debajo la curva, ¿no? Debajo de esta curva. Esta es una variación del método de Simpson, un tercio, el método 3 octavos. Si analizamos la fórmula nuevamente del método de Simpson 3 octavos, vamos a fijarnos en lo siguiente. 3 octavos para el incremento de x. A ver, eso, 3 octavos por incremento de x. Eso vamos a calcular. 3 octavos por el incremento de x. Incremento de x es 0,25. Aquí tenemos que multiplicar por 3 octavos a cada incremento de x, ¿no? Sabemos que el incremento de x es 0,25. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. 3 octavos por 0,25. Aquí está. Ahora, viendo la fórmula, aparte de eso, dice, entonces eso multiplicado por la suma de sus extremos. Pero estos extremos no están afectados adelante por ningún número. Entonces eso vamos a colocar aquí. Los extremos serían la imagen del 0, que es este 4, es un extremo, y el otro la imagen del 2, que es 0,8. Este sería el otro extremo. Los extremos no tenemos que multiplicar por delante por ningún número. Continuamos. Ahora aquí dice, a los que sean múltiplos de 3, el 3, 6, 9, 12, lo tienes que multiplicar por 2. Y al resto le vas a multiplicar por 3, ¿no? Y a los términos restantes por 3. Muy bien. Entonces, este sería x1, x2, x3. Como es x3, este valor lo voy a multiplicar, como dice la fórmula, por 2. Continuamos. Este sería x6. Pero la fórmula dice cuando el índice es múltiplo de 3, tienes que multiplicar por 2 a la función. Así de esa manera.
Y a los términos restantes lo tienes que multiplicar por 3. Aquí vamos a multiplicar por 3. A los términos restantes así por 3, por 3, por 3 también y por 3. Y recuerden que los extremos se mantienen, ¿no? De esa forma vamos a tener lo siguiente. Luego tenemos que multiplicar obviamente en esta columna el producto de esta columna por esto y lo tenemos que escribir aquí como última columna. Aquí multiplicamos entonces 4 multiplicado por este valor, eso me da 0,375. Aquí este valor multiplicado por esto te va a dar aquí 1,058 82,4, ¿no? Redondeado a 6 decimales. Continuamos, aquí me da 0,9, aquí me va a dar 0,48. Aquí continuamos, me va a dar 0,5625. Aquí sería 0,4390 24. Continuamos con el 0,230769. Es el producto de ambos, recuerden. Aquí continuamos con el siguiente número que sería 0,276923. Y el último número sería 0,075. Así, la suma de todo esto y la respuesta sería el 4,39 80,402, ¿no? 80,402 o 40 pueden colocarlo. Esto sería una aproximación a la integral de 4 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x desde 0 hasta 2. De esa manera tiene que proceder. Ustedes ya cuando es una cantidad mayor de elementos de filas, no una cantidad mayor de filas, entonces lo puedes hacer con Excel o con MATLAB o con cualquier otro programa donde te ayude a calcular numéricamente esos valores, ¿no? Y fíjense también que este valor se aproxima, pero podemos decir que el que se aproxima más, en este caso para esta función, es el método de Simpson 1/3. Este método se aproxima más, el método de Simpson 1/3, porque aquí nos hemos aproximado con 4 decimales de aproximación. En cambio aquí, con ningún decimal, ¿no? Solamente es una aproximación, porque el valor verdadero, como lo hemos visto en el primer video, el valor verdadero es este, ¿no? Aquí, este método de Simpson 3/8 ha resultado un poco ineficiente, ¿no? Para calcular el valor de la integral, ¿no?